Radio San Borja presenta Visita de Médico con el doctor Luis Pun. Bienvenidos. Así es, amigos, 7 de la noche, 1 minuto, y como todos los jueves, suena el timbre, abrimos la puerta, vamos a decir así, de la cabina, porque ya está la visita de médico. Llegó la visita de médico, como todos los jueves, 7 a 8 de la noche, a través de Radio San Borja 91.1, y siempre bien acompañado aquí en la cabina por nuestro gran amigo, el doctor Luis Pun. ¿Cómo está, doctor? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. Un placer estar con ustedes una vez más, hoy día jueves. Como siempre, de 7 a 8 de la noche. Así es, y también nos pueden seguir vía www.radiosanborja.com. El tema que vamos a tocar hoy, doctor, es bastante interesante. Así es, sí, ya que estamos en invierno, los problemas respiratorios. Así es, pero y los mitos. Me llama poderosamente la atención, doctor Pun, que no nos quiere. Es más, yo que ni siquiera yo sé el nombre de nuestro invitado, porque no sé por qué la producción, no sabemos. Nadie sabe, sí. ¿Qué ha pasado? Nadie sabe. Lo que pasa es que hoy día les voy a presentar a un invitado muy especial para mí. Él ha sido mi profesor de neumología, mi profesor de aparato respiratorio. Pero tenemos muchas cosas en común. Y las cosas que tenemos más en común es nuestro nombre. ¿Ya? Así que él se llama Luis Enrique, igual que yo. ¿Ya? Y su apellido es Pun. Así que les voy a presentar a ustedes a Luis Enrique Pun. Al doctor Luis Enrique Pun. Al doctor Luis Enrique Pun, mi profesor de neumología. Así que hace ya 30 años profesor mío. Y en esa época, pues, ciertamente mis amigos creían que yo tenía vara con el doctor Pun. Me imagino, ¿no? Evidentemente no había nada de vara, más bien me castigaba más feo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía usted? No, nada de eso, sino que me era más estricto conmigo que con los demás, ¿no? Porque pensaban que había una afinidad, había un parentesco familiar. Era el nombre. Así que, bueno, te presento, él es mi profesor, Luis Enrique Pun. ¿Cómo está, doctor Pun? ¿Ahora cómo hacemos el programa? Si yo digo, doctor Pun, van a voltear los dos. Buenas noches a los radioescuchas. Sí, yo recuerdo cuando llegó su grupo de práctica. Primero sabía los nombres de todos los alumnos, pues nos entregaban la relación de los alumnos, y me llamó la atención, pues tenía un homónimo, y el primer día que lo tuve en grupo de práctica le dije, yo te voy a exigir más porque te apellidas igual que yo. Y afortunadamente pues resultó ser mejor que yo, creo. ¿Pero hay un parentesco familiar en esto? No. Nosotros somos... yo no he encontrado la línea hasta ahora del parentesco, pero por ahí debe haber alguna probablemente nuestros antepasados vinieron del mismo lugar y probablemente algo tenemos en común, pero como dice mi tocayo, realmente no sabemos. Y como alumno, digan así la verdad, como es nuestro amigo. Como alumno era buen futbolista. Yo no más puedo. Bien él sería un futbolista, un futbolista de renombre, incluso. ¿Ah, sí? Sí, entre los médicos era un futbolista reconocido. Ya, entonces vamos a ver cómo. Lo que pasa es que como ya el fútbol no me quiso, tuve que optar por otra cosa. Por la medicina. ¿Se iba a dedicar a futbolista profesional? Bueno, yo llegué hasta la división, hasta el juvenil del universitario. Yo era la siguiente generación de Percy Rojas, Oblitas, ¿no? ¿Ya? El Zorro Alo, el Zorro Papá, por supuesto. Pero cuando llegué a quinto de secundaria, ya pues mis padres me dijeron, ya está muy bueno, y lógicamente no se ganaba lo que se gana ahora, pues claro. Recuerdo, creo que nos daban 5 soles y un sublime después de cada partido. 5 soles y un chocolate. Pero si ahora con los precios, con el mercado internacional, tal vez lo pensaría. Tal vez lo pensaría, no sé, no, felizmente nunca me he hecho esa pregunta que hubiese hecho de mí si es que no hubiese seguido medicina, ¿no? Yo creo que los pacientes hubiesen quedado sin un buen médico. Le agradezco, algunos tal vez no estarán de acuerdo, pero creo que he tratado de hacer lo mejor que he podido hacer. Excelente profesor, para mí es un honor tenerlo en cabina. Entonces, bueno, ahora sí ya sabemos el nombre, porque efectivamente, doctor, no sabíamos, yo preguntaba para tener a la mano los datos, y no, bueno, Luis Enrique Pun, así que vamos a
¿cómo hacemos? Doctor Pum, Luis Enrique y Doctor Pum. Vamos a tratar. Luis o Luis Enrique, uno Luis y el otro Luis Enrique. Luis Enrique. Claro. Listo. El anfitrión es Luis Enrique y yo soy Listo. Luis nada más. Listo. O Lucho. Entonces, problemas respiratorios en invierno. En invierno. Bueno, Mitos y lo que realidades. sucede es que siempre en invierno hablamos de problemas respiratorios en todos los programas, y hay mitos, hay cosas que no se han evidenciado de manera científica, ¿no? Entonces, me permite preguntarle, profesor, ¿cuáles son los mitos más frecuentes en esto del invierno? Bueno, primero creo que deberíamos enfocarnos a ver por qué el invierno se produce más problemas respiratorios. Y yo creo principalmente que hay 3 factores, ¿no? Uno, el aspecto climático, la alta humedad de Lima, el frío, etcétera. Y ahí vendría el primer mito, ¿no? El frío produce infecciones. Pues no. El frío no predispone a las infecciones, pero si no hay gérmenes no va a haber infecciones. Entonces el frío no produce infecciones. Predispone, sí. ¿Por qué? Porque disminuye. Cuando nosotros nos referimos al sistema de defensa pulmonar, un factor importante son como unas pequeñas pestañitas que hay en la superficie de los bronquios que se encargan de la limpieza. Y sí se ha visto que el frío produce una disminución del movimiento, por lo tanto predispone a que si ingresa un germen, pues no se limpia adecuadamente de los bronquios. Entonces, un primer factor y un primer mito sería el factor climático de Lima. El segundo factor y el más importante es la presencia de los gérmenes. Si no hay gérmenes, no hay infección. Si no hay ácaros, no hay problema de exacerbaciones alérgicas. Se ha visto que en invierno aumentan el ciclo de los gérmenes, pareciera que estuviese aumentado en el invierno y habría mayor carga de microorganismos en el invierno. Esto unido al primer factor, que es el climático, es decir, el frío nos hace que no ventilemos las casas, que nos concentremos en nuestra casa y no salgamos. El problema es dentro de la casa. Y el tercero es el factor del huésped, sea la persona, ¿no? Niños muy pequeños o personas muy mayores. Estamos viendo ahora enfermedades que antes no las veíamos porque nuestra población está teniendo mayor probabilidad de vida. A mayor edad aparecen cosas que antes no las veíamos muy a menudo. Pero los muy pequeños y los muy mayores, su sistema de defensa disminuye. Entonces, los 3 factores son clima, gérmenes y el huésped. Ya vemos. ¿Y en qué momento tenemos que ir al neumólogo? Porque yo me enfermo y voy a medicina general, vamos a decir, en la clínica, en el hospital, pero ¿en qué momento nos derivan al neumólogo? ¿Y por qué? Bueno, yo le diría que por el bien de mis hijos siempre, ojalá, ¿no? Pero para usted. Nosotros vemos cuando los médicos generales atienden los pacientes y escapa ya a cosas demasiado finas, o digamos tal vez un poco más especializadas, probablemente deberían reportarnos a nosotros. En el caso de las infecciones, por ejemplo las neumonías que no van bien, probablemente deberían contar con el apoyo nuestro, o pacientes alérgicos, asmáticos, riníticos alérgicos, en los cuales el tratamiento no va adecuadamente bien, probablemente requiera la atención especializada. Pero por lo que me comentas, no todos los procesos respiratorios requieren de antibióticos, entonces, porque aparentemente no es solamente ese es otro mito que tenemos que creo que hay que dejar muy en claro. ¿Por qué los servicios de salud, por qué el costo de salud aumenta? Aumenta porque cada vez más, lógicamente, la industria les interesa colocar antibióticos cada vez mejores y, por supuesto, 10 veces más caros que los que inicialmente se presentaban. ¿Y por qué aparecen nuevos antibióticos? Porque usamos inadecuadamente los antibióticos y le damos a pacientes que no requieren antibióticos, y lo único que hacemos es crear resistencias. Por ejemplo, y esto es parte, el médico, no todo hay que achacarle al farmacéutico, al dependiente de farmacia, pues no van a la consulta, sino van donde el boticario y le dice, tome este antibiótico.
Se ha visto que el 95% de problemas respiratorios altos, es decir, faringitis, pacientes que vienen con fiebre, un poco de estornudos, dolor de garganta, tos, y sin pensarlo, antibióticos. Ya están tomando antibióticos. Ya le receta, donde vayan, le receta antibióticos. Van a la consulta médica, emergencia, consultorios, y se les receta antibióticos. Y se ha visto que el 95% de casos son virales, es decir, no requieren antibióticos. Por ejemplo, hay un criterio mayor de un doctor Cantor que se toma como norma y dice, se debe mayores de 15 años, porque menores de 15 años el problema podría estar en relación a un germen que podría causar problemas mayores, entonces hay que ser un poco más cautelosos con menores de 15 años. Pero mayores de 15 años, solamente se debería dar antibióticos si hay fiebre, si se encuentran amígdalas supuradas, es decir, con pus, no enrojecimiento de la faringe, sino amígdalas supuradas, que tengan ganglios palpables en el cuello y que no tengan tos. Si alguna de estas 4 cosas no se cumple, esto es algo viral, ¿no? Paradójicamente estamos viendo tos, es decir, cuadros bronquiales, la mayor parte son virales, no requieren antibióticos. Pero es más fácil para el médico no comprarse el pleito. ¿Qué significa comprarse el pleito? Es más fácil si tienen, sobre todo en instituciones de salud, en la cual tienen 20 personas afuera, para no perder tiempo, en vez de explicarle por qué no se debe dar antibióticos, pues es más fácil recetar la famosa citromicina, y me temo que la citromicina ya hemos malogrado ese medicamento en nuestro país. Ya hay resistencia de pacientes. España, por ejemplo, reporta 30-40% de resistencia a la citromicina. Nosotros, desgraciadamente, no tenemos estadísticas, ¿no? Nuestra estadística básica es el 8%, me parece, pero eso no es algo científico. Pero me temo que la resistencia a la citromicina es muy alta, y eso es porque no queremos comprarnos el pleito, como digo yo. Es mejor tomarnos unos minutos y explicarle por qué no se debe dar. Muchas veces las personas pues salen hablando mal de nosotros, pues ese doctor no sirve porque no me ha dado no sabe ni mi jarabe ni mi antibiótico, ¿no? Otro mito sería también los famosos jarabes, ¿no? También están esperando los pacientes que uno les recete. Sí, la primera pregunta es, pero si mi hijo tiene fiebre, pero eso no significa, pero si mi hijo tiene flema oscura, eso no significa bacterias. Hay que explicarles cuándo se debe dar antibiótico, pero eso toma tiempo en la consulta, y muchos no están dispuestos a darle los minutos necesarios. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, ¿les parece, doctores? Sí. Pum, pausa comercial, pequeña pausa comercial, y seguimos conversando aquí en Visita de Médico. Ojo también para sus consultas, comentarios que deseen hacer sobre el tema de hoy. Pueden llamar al 225-3344, 225-3344. Pausa y continuamos en Visita de Médico. Está en la sintonía de Visita de Médico con el Dr. Pum. Dr. Pum, Homeopatía Medical Spa, Avenida Higuereta 325 Surco. Teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325. Homeopatía Medical Spa. El tema de hoy es problemas respiratorios en invierno, mitos y realidades. 7 de la noche, amigos, 15 minutos. Efectivamente, seguimos en Visita de Médico a través de Radio San Borja 91.1, como todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Y también les recuerdo que pueden escucharnos también vía www.radiosanborja.com, y también escuchando en su momento pues los comerciales del programa. Les recuerdo esa dirección, anoten bien, yo se lo voy a decir por qué. Avenida Higuereta 325 Surco. Homeopatía Medical Spa. Muchas veces uno hace una dieta
no llega a adelgazar, hace ejercicio, no tiene una rutina o tiene una cultura alimenticia, no llega a adelgazar, yo les recomiendo este lugar. Homeopatía Medical Spa. Para informes o también para hacer alguna cita, a los teléfonos 560-6933, 560-6933, 560-6934, 560-6934 o también al teléfono celular 997-922-325. Se los recomiendo. Homeopatía Medical Spa. Seguimos con el tema de esta noche, amigos. Tema bastante interesante, doctor. Sí, pues es la época del invierno, la época que se nos viene y las creencias que tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hay con el traguito? Yo tomo un poquito de alcohol para calentarme y para no resfriarme, uh-huh. O con la vitamina C y el jugo de naranja y esas cosas. Claro, hay muchos mitos que no pueden tener un correlato científico demostrado. Por ejemplo, es común escuchar: tómate tu trago para calentar el cuerpo. Sí, efectivamente se toma cualquier trago y inicialmente va a haber una sensación de calor. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación, es decir, los vasos sanguíneos se abren a nivel de la piel sobre todo y va a haber una sensación de calor. Pero al abrirse los vasos de piel, lo único que se va a hacer es perder calor. Entonces, inicialmente hay sensación de bienestar por el calor inicial, pero posteriormente es el efecto contrario. Podemos tener problemas severos de hipotermia con alcohol en invierno. Uh-huh. Uh-huh. Claro, porque están en la calle, están bebiendo, pues, ¿no? Entra en calor, efectivamente, pero ese es un momento nada más. Claro, es solamente inicial, pero el efecto mediático es que pierden calor. Uh-huh. El otro mito es: tómate tu naranja todos los días, o cualquiera de las nuevas frutas que son muy ricas en nuestro país, que han aparecido, que son mejores que naranja, limón en vitamina C. El camu camu. El camu camu, por ejemplo. Tómate para que eso te prevenga que no tengas resfriado, o te va a curar el resfriado. Uh-huh. No existe. Si nosotros tomamos las cantidades diarias de vitamina C, creo que está en 70-75 miligramos diarios. Con esa cantidad no se necesita más. No hay ningún estudio que demuestre que la vitamina C, lo único que se ha visto es que la vitamina C tomada a las cantidades que les estoy refiriendo puede mejorar un poco la inmunidad, uh-huh. Pero eso no previene ni cura el resfriado. Otra de las cosas que nos piden mucho es: doctor, en este invierno mi hijo no come bien, recéteme qué multivitamínico para fortalecer sus bronquios, o debo tomar casi digo el nombre comercial de una vitamina C muy conocida. Uh-huh. Pues bien, ahora lo que nosotros hablamos es de medicina basada en evidencias. Es decir, si no está escrito, quiere decir que han investigado antes. Si no está escrito, no sirve. Uh-huh. La famosa opinión del experto es la última que se toma. Primero tiene que ser escrito para poder, no solo investigado, sino publicado para que tenga validez. Entonces nosotros nos basamos en las evidencias. Y no existe ninguna evidencia que demuestre que las vitaminas, las multivitaminas, vayan a proteger el aparato respiratorio. Sí ha habido trabajos en los cuales, si uno consume diariamente 5 porciones entre frutas, cualquier fruta, y vegetales verdes, brócoli, espinaca, coliflor, vainita, proporciona las vitaminas que podrían ayudar a fortalecer el sistema respiratorio. Eso sí, más no las famosas multivitaminas en forma comercial. Uh-huh. Mira, interesante. Bastante interesante saber eso. Y dime una cosa, ¿qué es lo que más se ve en invierno como procesos respiratorios? Nosotros vemos básicamente problemas respiratorios altos, ¿no? Ajá. Rinofaringitis, resfriados comunes. No es, si el cuadro es muy severo, febril, muy severo, hay que sospechar influenza. Por eso es que se debería aconsejar la vacunación de la influenza anualmente. Y
vemos bronquitis, como repito, la mayor parte de veces bronquitis virales. Y el tema de la influenza, hay vacunas para el hemisferio norte y vacunas para el hemisferio sur, ¿no? Prácticamente ya se considera igual, ¿no? Generalmente primero salen para el hemisferio norte y lo que queda nos lo mandan al hemisferio sur. Sí, ya no, eso de que yo creo que eran gérmenes diferentes, no, algo así. Primero que nosotros no tenemos un estudio para saber qué virus son los más predominantes en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Todos los estudios son basados en Estados Unidos, en las cuales ven virus de la influenza A, virus de la influenza B, que son los más frecuentes y que desgraciadamente mutan cada año. Todos los años mutan, entonces hacen un estudio y ven hasta más o menos febrero del año de ese año, ven los virus más frecuentes de la temporada pasada y hacen las vacunas para sacarlas en el otoño, invierno para ellos, ¿no? Tenemos una comunicación, la primera comunicación ya de esta noche, vamos a colocarnos Solo un segundo, y dicho sea de paso, cuando uno tiene estas vacunas para resfrío, hay que prevenir que no se pongan los que son alérgicos al huevo, ¿no es cierto? Solamente los que son alérgicos al huevo, no, porque son basadas en son cultivados en proteína, la albúmina del huevo. Muy bien. La primera comunicación de la noche tenemos desde el RIMAC a María del RIMAC. ¿Cómo estás, María? Buenas noches, bienvenida. Doctor, buenas noches. Quisiera saber, tengo un hijo asmático adolescente que en estas épocas del invierno le da constantemente su absceso. Y entonces yo hago uso de los inhaladores. Yo quisiera saber si eso es dañino. Muchas gracias, María, por su comunicación. Efectivamente, este es otro mito. Los inhaladores producen problemas del corazón. Esto ya lo habíamos visto tal vez a partir del año 1980, 1985, que recién llegan al Perú la terapia inhalatoria. Era un constante batallar, sobre todo con las abuelitas que no querían que a sus nietos le demos terapia inhalatoria. ¿En qué se basan los medicamentos por inhalación? Hay que recordar que cuando se da un medicamento va a depender de la vía, y tenemos la vía oral, la vía inyectable, que le llamamos parenteral, y la vía inhalatoria. Si nosotros le decimos un medicamento por vía oral, pues bien, se va a tardar en absorberse, va a llegar a los bronquios, va a actuar, pero a su vez va a actuar en otros órganos. Por ejemplo, lo más frecuente, se le da un broncodilatador por vía oral y los niños se dan cuenta que los niños comienzan a temblarle las manos, temblarle las piernas, un poco de taquicardia. ¿Es malo el medicamento? No, está actuando en otros músculos. Pero si nosotros utilizamos la vía inhalatoria, se produce lo que se llama selectividad, es decir, solo actúa en los bronquios. Por más que el corazón esté cerca de los pulmones, no tienen nada que hacer. Las cantidades que se dan son 30 veces menores, llegan más rápido, y al llegar solo a los bronquios se puede absorber pequeñas cantidades, pero que en su primer pasaje por el hígado lo limpia y no va a haber ningún problema. Así que no tenga ningún temor, debe usar inhaladores, y si es que está teniendo cuadros muy seguidos, quiere decir que algo está fallando en el tratamiento. Probablemente debe recibir corticoides inhalatorios, que probablemente si podemos conversar posteriormente sobre el beneficio en el asma de los corticoides inhalatorios. Muy bien. Interesante. Bastante interesante didáctica, saber, ¿no? así, sí, profesor. El profesor Pun es lo máximo. Es muy clara tu apreciación, profesor. Tenemos otra llamada. El corticoide acorta la estatura, no permite crecer a los niños. El problema está que el asma es una enfermedad, primero es una alergia, se hereda, y si encuentra condiciones ambientales como Lima, produce problemas asmáticos. Contra la alergia aún no podemos hacer nada contra ella, pero la alergia produce inflamación, y los síntomas. Entonces, antes combatíamos los síntomas, pero pasaba la acción del medicamento y como seguía la inflamación, pues no se controlaba. Ahora el tratamiento tiene que ser controlar la inflamación. Se controla la inflamación, desaparecen los síntomas. Entonces tenemos que dar antiinflamatorios. Entonces los dividimos en corticoides y no corticoides. ¿Por qué no dar no corticoides? Porque
un gran porcentaje de alérgicos son alérgicos también a los antiinflamatorios no corticoides. Y segundo, no cortan la vía inflamatoria en el caso del asma. Por lo tanto, no nos sirve los antiinflamatorios no corticoides. Tenemos que dar corticoides solamente como antiinflamatorios en el caso de asma. Pero ¿cómo dar largos tiempos sin producir problemas, como tú refieres, de corte de estatura, aumento de glucosa, fracturas, etcétera, etcétera? Pues lo que dije anteriormente, la forma inhalatoria. La forma inhalatoria nos permite llegar con menos dosis selectivamente a los bronquios. Ir directo al órgano blanco. Y ahora, el problema es, se planteó que en los niños, ¿qué pasaba con los corticoides inhalatorios en niños? Se ha visto que un pequeño porcentaje podría tener inicialmente disminución en el crecimiento, en la velocidad de crecimiento, pero a la larga la talla es igual, o sea, llegada a la mayor parte de problemas del crecimiento, la talla es igual. Entonces no hay ningún temor al uso. Creo que hay una pregunta. Sí, tenemos otra comunicación. No sé si los amigos de producción pueden sacar la llamada. Antes de la pausa, antes de las noticias. Aprovechamos el tiempo antes de la pausa comercial. Hola, buenas noches. Estamos con Pierina desde Villa El Salvador. Pierina, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches, ¿qué tal? Quisiera hacerle una consulta al doctor, siempre lo escucho todos los jueves. Gracias. Mi papá sufre siempre de los bronquios y cada cambio de clima siempre lo tumba a la cama, o sea, quisiera saber qué medicamentos alternativos podría darle que no sean pastillas, porque ya de tanto tomar pastillas a veces ya le da como gastritis. Entonces, no sé, algún alimento, alguna fruta, ya que el doctor sabe bastante de eso. Muy bien. Gracias. Yo creo que ahora la pelota está para más este lado, ¿no? Así que, ¿qué podemos decir? Bueno, sí, hay algunos alimentos y algunas infusiones que uno podría usar para tratar de evitar los problemas respiratorios. Efectivamente, como decía mi profesor, no hay nada comprobado con respecto al consumo de vitaminas vía oral o incluso vía parenteral, porque hay ahora megadosis de vitamina C, ¿no? que uno se pone todos los meses, ¿no? Pero no hay nada comprobado como para decir que eso te va a ayudar a curar el proceso asmático. Tampoco existe una planta, una infusión que tú le des a todos y que a todos le funcione. Entonces lo que hay que hacer es ver a cada paciente y ver qué es lo que ese paciente necesita. Entonces, sí hay medicamentos que pueden ayudar, plantas que pueden ayudar al tratamiento del especialista, pero no es que exista una planta solita que vaya a curar al paciente asmático. Entonces, en medicina tradicional china sí tenemos algunas fórmulas, lamentablemente no las puedo decir por al aire, si luego me escribe un mensaje le puedo dar algún dato más, pero hay que ver al paciente en persona, ¿no? Difícil es manejarlo por vía de radio, ¿no? Yo voy a dar los teléfonos, ¿le parece? En un momento más para que la gente también para que se comunique. Sí, vamos a la pausa. Una más nos pide la producción. Bueno, un momentito más las noticias, el avance informativo. Estamos con esa llamada antes ya de la pausa con Víctor desde Pueblo Libre. Víctor, buenas noches, bienvenido. Víctor, te escuchamos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Mire, yo recibo tratamiento de cámara hiperbárica y llega un momento en que ya yo no soporto más el aire frío dentro de la cámara y me duele demasiado la mandíbula y en parte lateral derecho de la cabeza. Me dicen de que yo no debo de continuar más con la cámara hasta que no pase mi episodio de quizás de una gripe que se me avecina. O algo adicional habrá sobre esto, porque en realidad necesito ya más de la cámara. Esa era mi inquietud, doctor. Bueno, primero, buenas noches, le agradezco la llamada.
No soy especialista en cámara hiperbárica definitivamente. Sospecho que puede ser por alguna infección que le estén dando. No sé exactamente la causa por la que hayan recibido cámara hiperbárica, pero recuerde que el problema en cámara hiperbárica es que está recibiendo oxígeno a más de una atmósfera, 2, 3 atmósferas, y eso puede producir cierta presión en el cuerpo, porque está en una cámara herméticamente cerrada, y de repente todo esto está en relación a la forma como se le esté administrando. Yo creo que usted debería consultar. No me parece que hubiera nada de resfriado por los síntomas que me está dando, dolor en la mandíbula, no, eso no es ningún síntoma de ningún problema respiratorio. Yo creo que debería consultar con los médicos que lo controlan en el lugar de la cámara hiperbárica para ver si reducen de repente las atmósferas o ver la manera de poderlo ayudar. Pero no creo que se trate de un problema respiratorio asociado a la cámara hiperbárica. Muy bien, ahora sí vamos a la pausa. Muy rápido a la pausa comercial, vienen las noticias y después seguimos también recibiendo sus comunicaciones al 225-3344. Problemas respiratorios en invierno, mitos y realidades. Pausa y continuamos en Visita de Médico. Dr. Pum, Homeopatía Medical Spa, Avenida Higuereta 325 Surco, teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325, Homeopatía Medical Spa. Está en la sintonía de Visita de Médico con el Dr. Pum. Dr. Pum, Homeopatía Medical Spa, Avenida Higuereta 325 Surco, teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325, Homeopatía Medical Spa. El tema de hoy es problemas respiratorios en invierno, mitos y realidades. Quiero aprovechar para los teléfonos. Hace un momento llamó una amiga oyente para que se comunique ya de repente de manera ya más directa con el doctor Pum, por interno por supuesto. Le doy los siguientes teléfonos: 560-6933 y el 560-6934. Así es, 560-6933 y el 560-6934. Ya con consultas de manera más directa con el doctor Pum. 7 de la noche, 36 minutos. Estamos con este programa bastante interesante y bastante didáctico, sobre todo. Así es, muy didáctico, y tengo la fortuna de tener acá a mi profesor, el doctor Luis Pum. Y nada, estábamos conversando sobre los problemas de los inhaladores y los corticoides en inhaladores, y era recomendable sí usarlos, ¿no? Entonces, hay una estadística de en cuánto tiempo alguien se puede curar o controlar su asma si es que la tiene desde niño. Primero planteamos el niño y el adulto, son dos realidades diferentes, ¿no? Como sabemos, bueno, lo podemos saber nosotros, pero para el público en general, explicarles que determinadas enfermedades tienen diversas expresiones, no todos se comportan igual, nosotros lo llamamos fenotipos. Entonces, en el fenotipo asmático, que hay varios, en niños hay aquel que su problema de broncoespasmo desaparece a los 3 años, otros a los 6 años y otros hasta llegar a la etapa adolescente. ¿Por qué desaparecen? No lo sabemos aún, pero sí podemos anticipar aquellos que están mejor controlados, que tienen menos exacerbaciones. Probablemente la posibilidad que les desaparezcan son más altas. No desaparece la condición alérgica, desaparecen los síntomas. ¿Qué quiere decir con esto? Que los cuidados que nosotros le recomendamos
la limpieza de casa, no barrer, solo usar trapeador, no contacto con mascotas, lavar la ropa de cama con agua caliente si es posible, hacer deportes, consumir frutas, vegetales verdes, cuidado con los juguetes blandos como peluches, etcétera. Lo debería continuar toda su vida. Ahora, el adulto, ¿le puede desaparecer los síntomas? Sí. Pero si nosotros quisiéramos hablar de estadísticas, en niños tal vez hasta el 50% podría desaparecer en la etapa adolescente. En adultos, muy difícil. Entonces, en un adulto... O sea, sí existe esa posibilidad de que desaparezca los síntomas en niños, sí. Pero no necesariamente la condición alérgica. Claro, eso significa que si nosotros descuidamos el microclima, los niños que les desaparecen los síntomas en algún momento de su vida, podría reaparecer nuevamente los síntomas en la etapa adulta. Y si hay un niño en casa y la familia fuma, ¿qué pasa ahí? El departamento pequeño y el Cuando nosotros hablamos de las condiciones ambientales, el problema en invierno, ya que estamos hablando de invierno, es que nosotros cerramos las cortinas, las ventanas, las tapiamos en invierno cuando deberían tener bien ventiladas todas las habitaciones, evitar irritantes, porque todo lo que hablo de irritantes inhalatorios van a deprimir lo que inicialmente hablamos sobre el movimiento de los cilios, a nivel de las pestañitas que hablábamos a nivel bronquial, y el humo, sobre todo de cigarrillo, produce una disminución del movimiento ciliar. También, por ejemplo, en la sierra, por ejemplo, en las cuales en una sola habitación es cocina, dormitorio, comedor, etcétera, por el frío definitivamente cocinan dentro de la casa y se llena de humo, están los niños, les deprime el movimiento ciliar, a alguien que está enfermo, ambientes cerrados, se enferma toda la familia, ¿no? Esos son los famosos factores irritantes, ¿no? Sí, por eso es que se trata de hacer las cocinas mejoradas a nivel de sierra, ¿no? Muy bien, tenemos otra comunicación, Carmen, desde aquí en San Borja, el distrito sanborgino. Carmen, buenas noches, bienvenida. ¿Aló? ¿Aló? Carmen, Hola, buenas noches, estás al aire, Carmen. Bienvenida. ¿Aló? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Quería hacer una consulta. Yo tengo hijas mellizas de 14 años. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Sí. Y una de ellas ha tomado hormona de crecimiento. Y mi pregunta es, son 3 preguntas en realidad. El que haya tomado hormona de crecimiento y ella sufre de asma y se usa esto que se llama tipo Ventolin. Sí, un inhalador Ventolin. Sí, entonces, primera pregunta, ¿el hecho de que haya tomado hormona de crecimiento tiene algo que ver que empeora la situación si usa este Ventolin? Y la segunda pregunta es, ¿impide que crezca, que tome esto para el asma, que se aplique este airecito en la garganta? ¿Impide, retrasa su crecimiento? Obviamente tiene 14 años, claro, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿adicta a este producto? Bueno, este producto no, sino el genérico, no sé cómo decirlo. Ajá, si llega a ser adicción. Esa es mi pregunta. Ya. Gracias, Carmen. Muy bien, gracias, buenas noches. Buenas noches, Carmen, gracias por su pregunta. La primera pregunta es, la terapia inhalatoria no produce problemas. Si se usa corticoides inhalatorios, el principal problema va a ser que si no se enjuaga la boca, hace gárgaras con agua corriente, puede quedarse el medicamento en la garganta y se puede irritar e incluso puede producir hongos. Entonces la sugerencia cuando se usa corticoides inhalatorios, no el salbutamol, sino corticoides inhalatorios, es enjuagarse la boca después de usarlo. Si es que produce problemas, ya dijimos que no hay ningún problema. Ahora la otra es, pues se produce adicción, ese es otro mito, ¿no? No, yo no le quiero dar el inhalador porque se vuelve adicto. No es que se vuelve adicto. Ya hemos conversado, de repente notan específicamente que el asma es una enfermedad que desgraciadamente no la podemos curar, la podemos controlar. Si tiene el fenotipo que le va a desaparecer los síntomas, eso no lo podemos saber inicialmente, pero podemos controlarla. Entonces, eso significa que va a depender los niños o adultos de un medicamento. ¿Cómo damos el medicamento? Ya lo dijimos, puede ser por vía oral,
por vía parenteral o vía inhalatoria. Es decir, si no contásemos con la vía inhalatoria y tendríamos que darle solo tabletas para controlar sus síntomas, se haría la misma pregunta: ¿es adicto al medicamento? No, lo que sucede es que necesita medicamentos para controlar, y lo necesita a tiempos largos, de repente todo el invierno, de repente todo el año, de repente muchos años, y no es que sea adicta, sino que requiere medicamento. Muy bien, creo que tenemos otra comunicación desde San Miguel. Maciel, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, mi consulta es: yo tengo un niño asmático desde los 4 añitos, se le presentó el asma. Yo siempre he evitado que lo nebulicen, porque cada cambio de clima tiene el problema del asma y siempre lo quieren nebulizar, pero a mí mi mamá me dijo que la nebulización es mala, que le da taquicardias, que le afecta el corazón, entonces siempre he evitado nebulizar, pero ahora sí me dice el médico que necesito una nebulización. Yo quiero saber si de verdad le afecta al corazón. Muy bien. Bueno, gracias, hay una cuestión clara que es el riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Ya. Entonces, primero, si requiere nebulización, significa que algo está funcionando mal, probablemente no está usando los preventivos, o sea, los antiinflamatorios, que es el que va a mantenerlo sin necesidad de llegar a cuadros agudos. Segundo, si nosotros comparamos el inhalador, el presurizador manual versus una nebulización, ahí sí hay diferencias, porque la nebulización estamos dando a nivel, un niño tal vez 10 miligramos, un miligramo por nebulización. Si hablamos del inhalador, estamos hablando pues de 100 microgramos. Imagínense la diferencia que hay. Si le doy 1 miligramo, entonces le estoy dando una dosis tal vez 20, 30 veces mayor que el inhalador. Entonces, ¿podría haber taquicardia? Podría haber, ¿no es cierto? ¿Podría haber temblor de manos? Podría haber. ¿La taquicardia es porque actúa a nivel del corazón? No, actúa el broncodilatador, actúa, en este caso el salbutamol, actúa a nivel a nivel muscular y actúa sobre los músculos periféricos. Hablamos periféricos, por ejemplo, las manos, las piernas, dilata los vasos a ese nivel, y lo que tiene que hacer el corazón al ver que la disminución de la resistencia al vasodilatarse, tiene que aumentar su frecuencia cardíaca para tratar de compensar esa vasodilatación periférica. Entonces, no es que actúe directamente al corazón, sino es un reflejo para poder compensar la acción en otros órganos. Entonces, no tengan ningún temor. Si es que requiere, pues tiene que usarlo, ¿no? Ahora, puede haber taquicardia inicialmente, puede haber, pero como le digo, refleja y desaparece 15, 30 minutos después de usar la nebulización. Es lo que estábamos comentando, ¿no? Que es una taquicardia compensatoria, ¿no? Y que hay pues un pequeño riesgo de que eso ocurra, pero un gran beneficio a la hora de hacer Sí, definitivamente. Esto nos ha permitido, ¿no? Antes pues las emergencias en la noche era básicamente tener asmáticos, pero ahora con las terapias actuales no deberían acudir a la emergencia, porque la terapia antiinflamatoria, controladora, es muy efectiva y controla muy bien a los pacientes asmáticos. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa y después ya vamos con algunas recomendaciones por parte del doctor Luis Enrique Pun. Vamos a acentuar los dos nombres. Así que pausa comercial y seguimos con más de Visita de Médico. Dr. Pun, Homeopatía Medical Spa, Avenida Higuereta 325 Surco. Teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325. Homeopatía Medical Spa. Está en la sintonía de Visita de Médico con el Dr. Pun. Dr. Pun, Homeopatía Medical Spa, Avenida Higuereta 325 Surco. Teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325. Homeopatía Medical Spa.
tema de hoy es problemas respiratorios en invierno, mitos y realidades. Siete de la noche, 49 minutos, así es, minutos finales del programa de hoy jueves. No se olviden que también pueden volver a escuchar este programa ya en los próximos días ingresando al Facebook oficial, que es así, Visita de Médico. Visita de Médico en el Facebook, en unos 3 o 4 días, dependiendo del amigo Gianmarco. Que se ponga las pilas con... tendremos esto ya colgado oficialmente. Oficial, así es. Y también los programas anteriores. Sí, ya están colgados todos. Están colgados todos hasta el último que hicimos, lo de salud pública, ¿te acuerdas? Sí. Y el cambio climático, justamente hablando del cambio del clima. Cuéntanos un poquito acerca de las neumonías. ¿Son más frecuentes en invierno? Sí, son más frecuentes en invierno porque, como digo, pues no ventilamos bien la casa, nos juntamos más, evitamos salir, no hacemos muchas actividades al aire libre, más estamos reunidos en casa y basta que alguien esté enfermo para que nos contagie. Ahora, también estaría en relación al uso indiscriminado de antibióticos, porque si damos antibióticos lo que va cuando no requiere, lo único que hacemos, aparte de resistencia, es destruir algunos gérmenes que son lo que antes llamamos la flora normal de la garganta, se le habla de microbiota, se altera y aparecen gérmenes más peligrosos y nosotros, ¿por qué es que se produce la neumonía? Fundamentalmente la mayor parte es porque nosotros tenemos gérmenes en la garganta que pueden variar si se toman en exceso los antibióticos o inadecuadamente, y existe habitualmente las microaspiraciones, es decir, nosotros no deglutimos, nos pasamos para los bronquios secreciones de la garganta, incluyendo los gérmenes que hay, y eso, si es que el movimiento de defensa, los movimientos de las pestañitas está disminuida o la defensa están disminuidas, proliferan los gérmenes y se produce la neumonía. Y eso de que los problemas respiratorios entran por los pies. Claro, ese es otro mito, no ponte media porque el frío entra a los pies, no tiene nada que hacer. Eso no tiene nada que hacer, ¿no? Después otro dice, cúbrete la cabeza porque el frío entra por la cabeza. Esto me parece que fue porque hicieron un trabajo basado en unos exploradores que se fueron no sé si al Polo Norte, me parece, y vieron que perdían calor. Y entonces dijeron que era por la cabeza. Pero sucedía pues que se cubrieron todo en el Polo Norte menos la cabeza, entonces si todo está cubierto menos la cabeza, la única forma es perder calor por la cabeza. Entonces, pero eso no tiene nada que hacer, no hay ningún problema. El otro mito, aprovecho para decir que los jarabes tienen que darse en cualquier cuadro respiratorio. Nuevamente, medicina basada en evidencias, no existe ningún trabajo que demuestre que el uso de los expectorantes mejoren las secreciones. ¿Qué se recomienda? Bien hidratado, bastantes líquidos. La otra pregunta es, ¿existe algún trabajo que demuestre que el agua es mejor fluidificante? No existe, pero por lo menos la recomendación es dar una buena hidratación. Entonces, ¿por qué receto jarabe? ¿Por qué? Pues porque si no receto jarabe me van a decir que soy un bruto, que no sé nada porque no le receto jarabe. Entonces, más que nada el jarabe es una cuestión, digamos, psicológica, ¿no? Lo que llamamos nosotros una situación placebo. Y si uno estornuda frente a este micrófono, por ejemplo, doctor, probablemente el siguiente puede contagiarse, sí, que está usted con algún germen. Aprovecho para decir que aparte, por ejemplo, si uno estornuda al trasluz, va a haber una serie de gotitas suspendidas en el aire, ahí están los gérmenes. Por eso es que nosotros nos debemos cubrir o con un pañuelo descartable o con la mano de la camisa, porque si ponemos la mano y no nos la lavamos y después acariciamos por ejemplo a nuestros hijos, le agarramos la cara, la boca, la nariz, ya le pasamos los gérmenes si no nos hemos lavado las manos. Entonces, ¿esos gérmenes cuánto tiempo tienen de vida?
No está calculado exactamente, pero tal vez 1 a 2 horas, algunas veces pueden ser un poco más de tiempo. Entonces, primero es el contagio es por las gotas, las microgotas que hay cuando uno tose, estornuda y se queda, o cuando uno habla o carcajea. Una carcajada elimina gérmenes, puede eliminar gérmenes si uno está infectado. Y el otro mecanismo de infección es las manos. Hay que lavarse las manos, no tenemos cultura de lavarnos las manos. Sí, efectivamente, viene saluda a uno y uno saluda al otro y otro saluda al otro y así es. Nos contagiamos. Bueno, muy bien, estamos ya en los minutos finales, estamos ya prácticamente terminando el programa de hoy jueves. ¿Seguimos en la docencia, doctor? Sí, creo que una de las formas que me mantienen vinculado a la parte, digamos, científica es mantener la docencia, ¿no? Los alumnos nos revitalizan, nos obligan a estudiar. A veces hay alumnos que me ponen el hígado hasta el suelo, por lo menos. Pero bueno, ese no es una indirecta, ¿no? No, yo creo que yo quería soltar eso hace rato, yo lo vi, por eso le hice la pregunta. Mi tocayo era un buen alumno sin pasarle la mano. Muy bien, doctor. ¿Y hay un consultorio particular? Yo le diría, si alguien quiere contactar conmigo, le doy mi correo, luispun, PUN, todo en minúsculas, @gmail.com. Con todo gusto le puedo contestar cualquier interrogante que tengan a bien hacérmela. O si no, también te pueden ubicar en la clínica, ¿no? Siempre estás en la clínica. Claro, sí. A veces no soy mucho de estar, nunca me gustó decir dónde trabajo, no por la forma donde trabajo, sino para hacer que me estoy haciendo publicidad, pero en todo caso yo trabajo solamente en la clínica Ricardo Palma. Acá se digo desgraciadamente porque me gustaría trabajar en hacer un poco más de medicina social, pero desgraciadamente las condiciones no me permiten. Muy bien, gracias doctor Luis Enrique Pun por estar esta noche con nosotros. Y ¿qué podemos decir? Yo también agradecerle a mi profesor el hecho de venir. Ya contaré algunas anécdotas después de... Que no esté para el próximo jueves, a ver qué... si nos quedan algunos minutos todavía. No sé qué dice. Sí, bueno, pues tú sabes que al tener nombres iguales, claro, yo creo que siempre nos pueden confundir, ¿no? Entonces, muchas veces me han venido a buscar a mi oficina para que les trate problemas respiratorios mojándola a él y varias veces los he enviado. Y viceversa los también. He enviado también me a la buscan, clínica y usted me hace bajar de peso. Pero una anécdota que de repente, no sé cómo me llegó, pero recuerdo que me fui con mi esposa y a una cevichería que ya desapareció. Y después yo no sé cómo fue que se enteraron, cómo fue el motivo, y pagué con tarjeta y salió pues mi nombre, ¿no? Y dice que me enteré después que le fueron a contar a la esposa de mi tocayo que su esposo estaba saliendo con otra mujer. Totalmente cierto. Usted sabía ya la anécdota. Pero claro, si la anécdota la viví yo. La verdad no me acuerdo cómo me llegó. No fue por él, pero no me acuerdo cómo fue que me llegó ese dato que le fueron a... Creo que hubo esa vez, tuvo que dormir mi tocayo en el sofá. En el sofá, ¿no? había un voucher de por medio, ¿no? Había un voucher de por medio. Y la persona que vio dijo, esa no es la esposa de Lucho Pun. Evidentemente lo conocía ellos, ¿no? Pero bueno, solamente fue un malentendido. Sí, muy gracioso, ¿no? Todavía tenemos, con esa anécdota para mí es un material para reírme de toda la vida, porque mi esposa recibió el voucher por fax. En esa época no había internet. ¿Cómo fue? La administradora del sitio. Porque además, si tú nos ves a nosotros, hace 20 años atrás, 18 años atrás, éramos bastante más parecidos. Ya, claro. Y entonces igual somos de la misma talla, más o menos, de la contextura. Pero entonces, ¿quién hizo el trabajo de enviar por fax? Sí, le enviaron a mi esposa por fax el voucher con mi nombre completo, Luis Enrique Pun,
y ella pensó pues que era yo quien estaba en ese restaurante, ¿no? Pero bueno, ya muy divertida la anécdota. Otra cosa fue que mi hijo que estudió en la Inmaculada, como recuerdan, Lucho fue candidato a la alcaldía de Surco, y a mi hijo lo llamaban el hijo del candidato. Así. Y le pedían trabajo. Y ya le estaban pidiendo trabajo en la municipalidad de Surco sin haber ganado la elección. Eso sí, no era un cargo gerencial, algo. Mi hijo era conocido como el hijo del candidato. Pero también se llama Luis Pum, o no, su hijo no. Bueno, mi hijo es Luis Alonso. Pero ya hay un Luis también, claro, o sea, ya. También esa deuda sí era conocida. Sí, pero el hijo del candidato. Pero bueno, entonces ahí están los entretelones. Ahí está, al menos ya vuestras esposas no se estarán escuchando, ya saben que malentendido. Sí. Nos vamos. Gracias bien, por todo, gracias doctor Luis Enrique Pum por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a usted por permitir llegar a sus escuchas. No, encantado. Sí, esa parte ya Marco hay que editarla, donde no para ponerla así como unas cuñitas después más adelante. Nos vamos, doctor. Hasta el próximo jueves. Bendiciones. Dr. Pum, Homeopatía Medical Spa, Avenida Igreta 325 Surco. Teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325. Homeopatía Medical Spa. Radio San Borja presentó Visita de Médico con el doctor Luis Pum. Hasta la próxima semana.